Buenos días. Bueno, vamos a continuar con esta segunda charla relacionada con los sincretin miméticos. En la primera charla habíamos visto las funciones fisiológicas del GLP, los mecanismos fisiopatogénicos relacionados a la alteración de las sincretinas endógenas y la aparición de la diabetes tipo 2, cómo influía la disminución de los niveles de GLP en el paciente diabético tipo 2. Entonces ahora vamos a entrar directamente en los grupos de fármacos que tratan de modular este efecto incretina endógeno. Como para entender un poco más el mecanismo de acción de los dos grupos de fármacos que están dentro de los denominados incretin miméticos, vamos a recordar que cuando teníamos glucosa dentro de la luz intestinal se estimulaba la secreción de GLP. El GLP a nivel de la célula pancreática estimulaba, potenciaba el estímulo de la glucosa, del aumento de la glucosa plasmática sobre la célula pancreática para la secreción de insulina. Por lo tanto, ante presencia de GLP, el aumento de la glucosa postprandial generaba mayores niveles de secreción de insulina. Habíamos visto que el diabético tipo 2 tenía disminución en los niveles de GLP, por lo tanto, ahí donde eran unos mecanismos que alteraba la secreción de insulina adecuada ante el aumento de la glucosa postprandial. Habíamos visto que el GLP-1 endógeno era degradado básicamente por la enzima DPP4 y por eso no podíamos utilizarlo en la terapéutica porque tenía una vida media muy corta, que estaba dada porque rápidamente era degradado por la enzima DPP4. Por lo tanto, las estrategias farmacológicas que se han desarrollado para tratar de mimetizar este efecto incretina endógeno pasan por dos mecanismos. Uno es el de los denominados análogos sintéticos del GLP. Al lograr alguna molécula que sea análoga al GLP-1 endógeno, pero que no sea degradada por la DPP4, lo que yo logro es mayor tiempo de acción, vida media más prolongada y por lo tanto útil en la terapéutica, porque lo puedo administrar con una posología que sea adecuada para un tratamiento crónico como el de la diabetes tipo 2. En este sentido, la primera molécula desarrollada fue el exenatida o exenatide. En realidad la exenatida es descubierta en realidad en la naturaleza a través de una molécula que se encontraba en la saliva de un lagarto, se llama el monstruo de Gila. Se vio que en la saliva del monstruo de Gila había una molécula que se llamaba exendina 4, que tenía una estructura aminoácidica muy similar al GLP-1 endógeno, pero que era resistente a la degradación por la DPP4. Por lo tanto, a partir de esta molécula natural que se había encontrado en este lagarto, se sintetiza una molécula con una estructura aminoácidica similar, que es el exenatida, que comparten un alto porcentaje, mayor al 90% de aminoácidos similares al GLP-1 endógeno, pero que cambia la secuencia aminoácidica relacionada con el sitio de unión a la enzima DPP4. Por lo tanto, al cambiar esa secuencia aminoácidica, que es el sitio de unión a la enzima que degrada el GLP-1 endógeno, se vuelve resistente. Al volverse resistente a la acción de la DPP4, tenemos las acciones fisiológicas endógenas similares al GLP-1, pero de acción prolongada. Por eso es útil en terapéutica. Permite dosificaciones de 1 o 2 veces por día, dependiendo de la molécula, que ya son, digamos, adecuadas para un tratamiento crónico. Específicamente en cuanto a las acciones farmacológicas de la exenatida, como análogo del GLP-1, lo que va a hacer es mimetizar a las acciones fisiológicas endógenas del GLP-1. Básicamente lo que va a hacer es restablecer una adecuada respuesta insulínica ante el aumento de los valores de glucosa postprandiales, va a restablecer una secreción apropiada de glucagón postprandial, que sabemos que en los diabéticos tipo 2 hay una respuesta inadecuada de glucagón, va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Esto va a tener relación con un efecto favorable que es como veremos después, el descenso de peso, pero también con los efectos colaterales de la intolerancia gastrointestinal. Va a ejercer función a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo en el centro cerebral relacionado al apetito, disminuyendo el apetito. También esto va a generar la disminución en la ingesta y por lo tanto va a tener que ver con el descenso de peso que se observa en los trabajos clínicos.
Y como vamos a ver después, también parecería que tiene el efecto que tiene el GLP-1 endógeno sobre la protección de la célula beta pancreática, o sea que tendría un efecto protector sobre la declinación de la masa de células beta pancreáticas. En cuanto a la eficacia del exenatide, que es similar a todos los análogos sintéticos del GLP-1, la eficacia ronda alrededor del 1%, es una eficacia interesante en cuanto al descenso de la hemoglobina glicosilada. En los diferentes trabajos que se han hecho, ya sea en combinación con metformina, con sulfonilureas, se ha visto que hay un descenso adicional de hasta el 1%, a veces un poquitito más inclusive, pero como promedio el 1% de descenso de hemoglobina glicosilada, que es un valor importante desde el punto de vista terapéutico. Se ha visto que, como decíamos antes, produce descenso de peso, también efecto interesante en el paciente diabético, que como todos sabemos, el 70-80% son obesos, y en los trabajos se ha visto un descenso promedio de 3 kilos de peso, si bien se ha visto que con el tiempo, en estudios más prolongados, hay un descenso progresivo que puede llegar a veces los 5 o 6 kilos de peso, como promedio ronda los 3 kilos de descenso el uso del paciente diabético. Este descenso de peso aparentemente tendría dos mecanismos. Uno es el efecto propio de la inhibición de la ingesta por la acción a nivel del sistema nervioso central, con la disminución del apetito, y por otro lado el efecto sobre el vaciamiento gástrico con esa intolerancia digestiva que genera, también influiría en este descenso de peso. En cuanto al perfil de seguridad, efectos colaterales, tenemos que el efecto colateral más común tiene que ver con náuseas y vómitos que se presentan en las primeras semanas hasta en un 30, a veces 50% de los pacientes, que en un 8 o un 10% necesita la discontinuación del tratamiento por este efecto colateral. Un efecto colateral que, como decíamos antes, sabemos que está relacionado con la inhibición del vaciamiento gástrico propio del efecto endógeno del GLP-1. Sabemos que es un efecto colateral dosis dependiente y sabemos que es un efecto que en general con las semanas va desapareciendo. Por lo tanto, es un efecto colateral a tener en cuenta que se puede manejar comenzando con dosis bajas, avisándole al paciente de este efecto colateral y avisándole que con el tiempo disminuye. De esta forma evitamos, digamos, la discontinuación del tratamiento que, como decíamos antes, en los trabajos clínicos ha llegado hasta un 10% de los pacientes, que la verdad que no es para nada despreciable. El otro efecto colateral a tener en cuenta tiene que ver con la aparición de casos de pancreatitis que, como veremos después, son comunes a todos los análogos y en general a todos los incretin miméticos por mecanismos que todavía no están del todo claros, que en este momento la FDA está estudiando, digamos, a ver cuál puede ser el mecanismo, pero que, como decía antes, es un efecto símil al uso de incretin miméticos, tanto inhibidores de PP4 como análogos. Por lo tanto, ante el uso de este tipo de fármacos debemos estar atentos ante la posibilidad de aparición de sintomatología de tipo pancreatitis, dolor abdominal, fiebre, vómitos, descartarla ante la aparición de estos síntomas. Si aparece, obviamente discontinuarla y no es conveniente retomar tratamiento. En relación al efecto colateral que más temido con el uso de hipoglucemiantes tal vez, que es la hipoglucemia, una de las ventajas de los análogos, en general los incretin miméticos, tiene que ver con que como lo que van a hacer es potenciar el efecto propio endógeno del GLP-1, no producen hipoglucemia. No hay casos descriptos de hipoglucemia con el uso de exenatide junto con metformina. La realidad es que el efecto de hipoglucemia es nulo. Sí con la asociación con sulfonilureas, probablemente por el efecto propio hipoglucemiante de las sulfonilureas. Y esta ausencia de hipoglucemia también los vuelve relevantes en estos pacientes en los cuales la hipoglucemia es, digamos, una problemática que queremos evitar. Otro dato interesante para conversar tiene que ver con el efecto que habíamos dicho inicialmente, que se ha observado con el uso de análogos de GLP en la preservación de la masa de islotes de células beta. Como nosotros sabemos, hay muchos estudios que muestran que con el paso del tiempo, de los años de evolución de la diabetes tipo 2, hay una pérdida progresiva en la función de la célula beta, hay una pérdida progresiva de la masa funcionante de células beta, y esto es uno de los mecanismos por los cuales, como todos sabemos, después de muchos años de evolución de la diabetes tipo 2, muchos pacientes terminan siendo insulino requirientes. Por lo tanto, una de las estrategias
que serían interesantes de lograr en el paciente diabético tipo 2 es administrar fármacos que tengan cierto efecto protector sobre la masa funcionante de células beta. Hasta ahora la realidad es que ninguno de los fármacos disponibles han logrado un efecto en este sentido. Y los estudios muestran que el mecanismo fisiopatológico de pérdida de célula beta funcionante tiene que ver con que hay un desbalance entre la neogénesis de células beta y la apoptosis. Nosotros sabemos que con el tiempo hay apoptosis celular. En los diabéticos probablemente uno de los mecanismos podría ser el exceso de trabajo pancreático. Habría mayor apoptosis de células beta de lo que hay neogénesis. Aparentemente uno de los factores endógenos estimulantes de la producción de células beta de la neogénesis estaría dado por el GLP-1 endógeno. En base a esto, una de las teorías sería que si yo utilizo GLP-1 podría volver a generar una neogénesis de células beta que contrabalancee esta apoptosis, por lo tanto mejorar este desbalance que había entre mayor apoptosis que neogénesis y por lo tanto pérdida de célula beta pancreática, de masa pancreática. Ahí, como podrán ver en la diapositiva, se han hecho, estudios donde se utilizó una infusión de GLP y se vio qué pasaba con la apoptosis de células beta y con la neogénesis de células beta. Como podrán ver, en los animales tratados con GLP aumentó tanto la neogénesis de células beta en relación a los controles no tratados como la masa total de células beta. ¿A expensas de qué? Como podrán ver, a una disminución de la apoptosis. O sea, que la infusión de GLP-1 en animales lo que generó es un aumento de la neogénesis de células beta, una disminución de la apoptosis en relación a los animales no tratados, por lo tanto, como el efecto global fue un aumento de la masa de células beta funcionantes. Entonces, en este sentido, se teoriza, por ahora es una teoría porque no se ha podido demostrar esto en trabajos clínicos en humanos prospectivos, que el uso de análogo de GLP tendría cierto efecto protector sobre las células beta, preservando la funcionalidad beta, la masa de células beta funcionantes, y esto retrasaría la necesidad de insulinización de los pacientes diabéticos tipo 2. Repito, esto es un efecto que se ha visto, que puede ser promisorio, pero todavía es un resultado que se ve en animales, pero no tenemos estudios prospectivos en humanos para poder afirmarlo en forma real este efecto protector sobre las células beta. ¿Cuáles son las contras de los análogos? Como dijimos, una de las contras que tiene es la intolerancia digestiva, que en un porcentaje muy elevado de pacientes tienen náuseas y vómitos, que en un porcentaje nada despreciable llegan a abandonar, como decíamos, un 10% el tratamiento por la intolerancia digestiva. Eso sería una de las contras, que si lo manejamos con dosis bajas y explicando al paciente puede ser manejable. La otra, contra que tiene, que también hay que estar atento, es, como decíamos, a la presencia de pancreatitis en los pacientes, que como todavía la experiencia en uso no es del todo prolongada, tenemos todavía pocos años para lo que es el uso de un fármaco, tampoco conocemos bien algunos efectos que pueden aparecer con el uso a más largo plazo y más cantidad de pacientes. Uno de ellos es lo que decíamos de la transformación a células neoplásicas de células tiroides y la aparición de cáncer medular de tiroides, que todavía es una incógnita de esta seguridad a largo plazo. Y lo otro es que todavía no tenemos datos contundentes de disminución de las complicaciones macro y microvasculares, sobre todo con morbimortalidad cardiovascular en el paciente diabético a largo plazo, como sí tenemos con drogas más clásicas como son la metformina y con algunas sulfonilureas. Pero en ciertos pacientes seleccionados, si bien muchas recomendaciones internacionales los ponen como primera línea, sobre todo, lo ideal sería utilizarlo en este grupo de pacientes que hablábamos, en los cuales también el peso, el manejo del peso es una variable a tener en cuenta. La otra desventaja es la administración subcutánea, que si en el momento que tenemos disponible la liberación prolongada, esto tal vez pasa a ser una desventaja menor, ya que una vez por semana se hace mucho más manejable en el paciente para el tratamiento crónico. Hasta acá entonces los análogos
del GLP-1. Habíamos dicho que la otra estrategia que podíamos utilizar para mejorar o potenciar la acción del GLP era tratar de prolongarle de alguna forma la vida media al GLP-1 endógeno. Como podrán ver, digamos, en la placa, uno de los mecanismos para prolongar esta vida media del GLP-1 endógeno era inhibir a la enzima DPP4, que es la enzima encargada de degradar al GLP-1 endógeno. Por lo tanto, el otro grupo de fármacos son los inhibidores competitivos de la DPP4. Dentro de los inhibidores selectivos de la DPP4 tenemos varias moléculas que podrán ver en la placa, disponibles en nuestro país. La gran ventaja de este grupo de fármacos es que son de administración por vía oral, por lo tanto ya sí, digamos, son de manejo más fácil en el paciente diabético con tratamiento crónico. El mecanismo de acción, como decíamos, son inhibidores competitivos de la DPP4, por lo tanto lo que hacen es inhibir la degradación del GLP-1 endógeno y prolongan la acción fisiológica del propio GLP generado por el paciente. Yendo a las moléculas en particular, sitagliptina, una de ellas. La sitagliptina es una molécula que ha demostrado eficacia en el tratamiento del diabético tipo 2. Hay diversos estudios en los cuales se ha utilizado como monoterapia, en combinación con metformina, en combinación con sulfonilureas. En esto, en general, ha demostrado eficacia. Como vamos a ver después, todos los inhibidores de PP4 tienen una eficacia parecida, que es más modesta que en los descensos de la hemoglobina glicosilada, de lo que habíamos visto con los análogos, que rondaban el 1%. En general, el promedio de descenso de la hemoglobina glicosilada para todos los inhibidores de PP4 ronda alrededor del 0,6%, va del 0,5 al 0,8, pero en general la mayoría rondan, están cercanos al 0,6%. Lo mismo pasa con la sitagliptina. La sitagliptina, como decíamos, es activa por vía oral, tiene biodisponibilidad oral aceptable como para poder utilizarla por boca, se administra una vez por día y, al igual que hablamos con los análogos del GLP, también uno de los efectos colaterales que se han observado es la pancreatitis. En cuanto a los otros efectos colaterales, el tema de la tolerancia digestiva es muchísimo mejor de todos los de DPP4. ¿Por qué? Porque el efecto sobre el vaciamiento gástrico es mucho menor, casi no tienen efecto sobre el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, la tolerancia es mucho mejor. Este efecto de náuseas y vómitos que se observa con los análogos no se observa con los inhibidores de DPP4. El riesgo de la sitagliptina es la pancreatitis. En cuanto a la pancreatitis, como podrán ver en la placa, se han registrado cerca de 90 casos hasta el 2009. Ha habido algunos posteriores a eso. La mayoría de los casos requieren internación, si bien la mayoría no son casos graves de pancreatitis necrotizante. Algunos ha habido, algunos de ellos inclusive han llegado a la muerte del paciente, pero la mayoría no son casos graves, sí requieren la internación, sí requieren discontinuar el tratamiento y probablemente, digamos, no es conveniente volver a reiniciarlo. Como decía antes, si bien la mayoría de los pacientes tenían algún dato adicional, algún factor adicional, hipertrigliceridemia, litiasis vesicular, algún dato adicional o algún factor de riesgo para la aparición de pancreatitis, la mitad no lo tenía. Y es por esto que la FDA está revisando todos los datos de los incretin miméticos para ver si se puede encontrar realmente cuál es el riesgo real de aparición de pancreatitis y cuál sería el mecanismo potencial de aparición de este efecto colateral. Volviendo al tema de eficacia, decíamos 0,6 más o menos % de descenso en la hemoglobina glicosilada, al igual que los otros de DPP4. Tiene efecto neutro sobre el peso, al igual que todos los de DPP4. Aquí no hay descenso de peso. Por un lado, digamos, esa es una ventaja en relación, por ejemplo, a las sulfonilureas, que, como sabemos, aumentan de peso. Aquí el efecto es completamente neutro. Si bien hay algunos estudios que algo de descenso han mostrado, el efecto como promedio es neutro, podemos decir que no hay ni aumento ni descenso de peso. Y también, al igual que los otros inhibidores de PP4 y los análogos, tampoco tenemos datos reales de impacto sobre la mortalidad cardiovascular a largo plazo. La otra molécula que tenemos es la vidagliptina. Vidagliptina lo mismo, mecanismo de acción similar. Efecto en cuanto a descenso en la hemoglobina glicosilada también ronda alrededor del 0,6%.
efecto neutro sobre el peso, riesgo de pancreatitis también, si bien hay menos casos registrados, también como todos los inhibidores tienen riesgo de pancreatitis, estar atento a esto. Son bien tolerados también, no tienen efectos colaterales a nivel digestivo y tampoco, digamos, van a tener datos en cuanto a morbimortalidad cardiovascular a largo plazo. La otra molécula del grupo disponible en Argentina es la sasagliptina. Sasagliptina también mecanismo de acción similar, inhibición de la DPP4 de tipo competitiva, vida media lo suficientemente prolongada como para que sea de una administración por día por vía oral. La sasagliptina en eficacia similar a los otros inhibidores de DPP4 con descenso de la hemoglobina glucosilada alrededor del 0,6%, con efecto neutro sobre el peso y con buena tolerancia digestiva. Al igual que las otras inhibidores de DPP4, una de las características favorables de este grupo es que tampoco producen hipoglucemia. No existe riesgo de hipoglucemia con el uso de inhibidores de la DPP4, ya sea en combinación con metformina o como monoterapia. No hay riesgo de hipoglucemia porque, como decíamos antes, lo que hace es estimular básicamente mejorar la acción del GLP-1 endógeno, por lo tanto no hay hipoglucemias. Sí, cuando se asocian con sulfonilureas, por el efecto propio de las sulfonilureas hay mayor riesgo de hipoglucemias y en estos pacientes sí hay que estar más controlados, pero en monoterapia con metformina es un riesgo que no tenemos. En cuanto al efecto adverso, también la pancreatitis hay casos reportados, también hay que tenerlo en cuenta, y si bien también hay datos que podrían mostrar un efecto sobre la morbimortalidad cardiovascular, todavía no hay datos contundentes de reducción de la morbimortalidad cardiovascular en el paciente diabético a largo plazo. Como resumen entonces de estos inhibidores de APP4, tenemos eficacia cercana al 0,6% de disminución de la hemoglobina glucosilada, efecto sobre el peso neutro, no hipoglucemia, bien tolerados por boca, con una administración por día es suficiente, y en los pacientes que se utilizan debemos estar atentos a la aparición de pancreatitis. En cuanto a la sasagliptina, tengamos en cuenta que se metaboliza por el citocromo 3A4, por lo tanto, los inhibidores, el uso con inhibidores fuertes del citocromo 3A4 hay que disminuir la dosis a 2,5 miligramos de inicio por día para ver, porque en estos pacientes sí puede haber riesgo de hipoglucemia al estar inhibido su metabolismo. ¿Cuál sería entonces también el perfil de paciente para utilizar los inhibidores de APP4? Si bien hay guías terapéuticas que los ponen en primer lugar como terapia de primera línea, obviamente siempre un paso por una escala por debajo de la metformina. El paciente para utilizar este tipo de fármacos sería o paciente que está con metformina en los cuales no logro el objetivo terapéutico de hemoglobina glucosilada por debajo del 7%, que necesito agregar un segundo fármaco, pueden ser una opción. Si bien algunas guías recomiendan como segunda opción las sulfonilureas por una cuestión de experiencia de uso y de costos, pueden ser también una opción válida como segunda línea después de la metformina el uso de inhibidores de APP4, con el beneficio de que no voy a tener efectos sobre el peso que sí tienen las sulfonilureas y no tengo riesgo de hipoglucemia que sí tienen las sulfonilureas. Como monoterapia en pacientes que no toleran o no pueden utilizar metformina también podrían ser una droga de elección en ese sentido, o en pacientes que utilizan sulfonilureas, no están utilizando metformina por intolerancia y que necesito agregar un segundo fármaco porque no logro el objetivo terapéutico. Tengamos en cuenta que si la utilizo con sulfonilureas tengo que controlar la glucemia porque hay riesgo de hipoglucemia, si la uso con metformina no. Y el otro lugar donde también serían útiles para utilizar en esos pacientes por ahí más añosos, donde el riesgo de hipoglucemia es importante o puede ser muy deleterio la aparición de hipoglucemias. En esos pacientes, como no hay riesgo de hipoglucemia, son drogas que son interesantes y son de elección para utilizar, ¿sí? Tengamos en cuenta como contras, como decíamos antes, todavía la experiencia de uso es mucho menor, todavía los datos sobre mortalidad cardiovascular no son contundentes, no tenemos datos contundentes de protección de morbimortalidad cardiovascular a largo plazo, y tengamos en cuenta esto de la pancreatitis, ¿sí? Como resumen entonces, si hablamos de lo que son los incretin miméticos como grupo en general, teníamos los GLP-1 análogos de acción prolongada,
de vía subcutánea, con una buena eficacia en descenso de hemoglobina glicosilada del 1%, con efectos colaterales bastante frecuentes en cuanto a la intolerancia digestiva por la inhibición del retardo gástrico, con aumento del riesgo de pancreatitis y todavía, digamos, con no tanta experiencia en seguridad a largo plazo y sobre mortalidad cardiovascular, sobre el efecto positivo sobre la mortalidad cardiovascular. Por otro lado, su inhibidor de PP4, bioral, efecto neutro sobre el peso, a diferencia de los otros que bajaban de peso. También tenemos riesgo de pancreatitis, eficacia un poco más modesta, 0,6% de promedio más o menos de descenso de hemoglobina glicosilada, sin efectos colaterales a nivel digestivo, por lo tanto mucho más tolerados, también con riesgo de pancreatitis y con las mismas características en cuanto a todavía no mucha experiencia a largo plazo y tampoco tenemos datos contundentes claros sobre que reducen la morbimortalidad cardiovascular. Hasta aquí entonces hemos llegado con los incretin miméticos, los análogos GLP-1 y los inhibidores de APP4, las gliptinas, que como ustedes podrán ver hoy en día son parte del tratamiento habitual del diabético tipo 2, sobre todo las gliptinas, por su administración oral y su buena tolerancia digestiva, ya son primera línea en el tratamiento de este tipo de pacientes. A continuación lo que vamos a hacer es empezar a conversar sobre los nuevos mecanismos de drogas que en los próximos años probablemente van a ser también parte del arsenal terapéutico habitual, en mecanismos de acción tal vez, digamos que hasta ahora no los teníamos contemplados y que gracias a la investigación de los últimos años hemos encontrado. En relación a uno de los últimos mecanismos que se han estudiado como target terapéutico de la diabetes tipo 2, tiene que ver con uno de los órganos que, como hemos visto antes, forma parte hoy por hoy del octeto ominoso de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 y que tiene que ver con el riñón. Hasta ahora la mayoría de los fármacos disponibles actuaban a nivel de los tejidos periféricos con la insulinoresistencia o a través de la secreción de insulina pancreática, pero sabemos que el riñón forma parte muy importante de la homeostasis de la glucosa, tanto en la función sobre la neoglucogénesis como sobre la eliminación renal de glucosa. Sabemos que en un paciente no diabético el riñón tiene una alta capacidad de reabsorción de glucosa, la glucosa es filtrada a nivel glomerular, sabemos que a nivel tubular se reabsorbe en forma muy eficiente la glucosa con una capacidad de absorción que a veces llega hasta los 200-220 miligramos minuto de absorción de glucosa. Sabemos que en el paciente diabético, ante el aumento de los valores de glucosa plasmática, hay un umbral a partir del cual empieza a haber presencia de glucosa en orina y sabemos que el paciente diabético tiene alterados estos umbrales de reabsorción de glucosa, que tiene una mayor capacidad inclusive de reabsorción de la glucosa presente en la luz tubular de lo que tiene un paciente no diabético. Se conoce que hay transportadores tanto de tipo GLUT2 en la célula tubular renal y también hoy en día se conoce que hay transportadores que tienen que ver con la absorción de glucosa tanto a nivel intestinal como a nivel renal, que son los transportadores que cotransportan sodio y glucosa. Estos transportadores de sodio y glucosa sabemos hoy por hoy que hay tres tipos, si bien dos están claramente caracterizados y sabemos qué función cumple. Sabemos que el transportador sodio y glucosa de tipo 1 está más presente sobre todo en el intestino y tiene que ver con la absorción intestinal de glucosa. Y sabemos que en el riñón tenemos los dos subtipos de transportadores de sodio y glucosa de tipo 1 y de tipo 2. Sabemos que, como decíamos antes, en el paciente diabético hay una mayor expresión tanto de transportadores de tipo GLUT2 en la célula tubular renal como de los transportadores sodio y glucosa que son responsables de esta mayor reabsorción de glucosa en el paciente diabético. Por lo tanto, a partir de estos conocimientos fisiológicos de las funciones de los transportadores de sodio y glucosa en la fisiopatología de la diabetes, se empezó a estudiar como diana terapéutica algunas moléculas que actuaran fundamentalmente a este nivel. Se sabe que dentro de los dos subgrupos de transportadores de tipo 1 y tipo 2, los de tipo 1 son de muy alta afinidad por la glucosa pero de baja capacidad, mientras que los de tipo 2 tienen baja afinidad pero alta capacidad de
del cotransporte sodio-glucosa y son los responsables, como decíamos, de la reabsorción de la mayor parte de glucosa que se ha filtrado a la luz tubular. Aquí otra vez tenemos un episodio relacionado con el descubrimiento de ciertas moléculas presentes en la naturaleza a partir de la raíz del manzano, ya hace digamos, más de 100 años. Se conocía que en la raíz del manzano había una sustancia que generaba glucosuria. Esa sustancia posteriormente se sintetiza, es la floricina, y se vio que la floricina presente en la raíz del manzano en realidad es un inhibidor competitivo de los transportadores de sodio y glucosa, de tipo no selectivo, o sea, inhibe tanto a los tipo 1 como a los tipo 2. A partir de esto se empezó a utilizar la floricina como una sustancia para estudiar la fisiología renal, que inhibía la reabsorción de glucosa por inhibición competitiva no selectiva de los transportadores sodio y glucosa de tipo 1 y de tipo 2. Al dar floricina se veía que aumentaba la glucosuria en el paciente, digamos, inclusive no diabético, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente de la floricina? La floricina, primero, que casi no tenía biodisponibilidad oral, por lo tanto, como medicamento en terapéutica no era útil, y por otro lado, tiene mucha más especificidad, si bien es no selectivo, bloquea muy bien el transportador de tipo 1 presente en la luz intestinal, responsable de la absorción de glucosa. Por lo tanto, el bloqueo del tipo 1 en la luz tubular, intestinal, lo que producía era diarrea osmótica, no absorción de glucosa, más glucosa en la luz intestinal, diarrea osmótica. Esto hacía que la floricina no sirva en terapéutica por su baja biodisponibilidad y porque al bloquear el transportador de tipo 1 produce diarrea, no es tolerado. Por lo tanto, se trató de utilizar como diana terapéutica esto, pero tratar de lograr el bloqueo específico del tipo 2, porque el tipo 2 es el que está presente en el riñón. Por lo tanto, si yo logro bloquear el transportador sodio-glucosa de tipo 2, lo que voy a hacer es evitar la reabsorción de glucosa y voy a lograr mayor presencia de glucosuria, mayor eliminación de glucosa, y eso va a disparar mecanismos reguladores que me van a bajar los niveles de glucosa y me van a mejorar el perfil metabólico en el paciente diabético. Este mecanismo entonces de bloqueo del transportador sodio-glucosa de tipo 2 es un mecanismo que se ha logrado estudiar, en el cual se han desarrollado moléculas inhibidoras específicas, bloqueantes competitivos del transportador de sodio y glucosa de tipo 2, que hoy por hoy, digamos, están disponibles ya en terapéutica. Hay estudios de los últimos años de este tipo de moléculas, bloqueantes específicos del transportador sodio y glucosa de tipo 2 a nivel renal. Se ha visto que estas moléculas generan glucosuria, generan descenso de peso, propio probablemente también de la pérdida de líquido que genera la diuresis osmótica. También genera descenso de la hemoglobina glicosilada. Aparentemente la tolerancia es buena, si bien hay algunos datos de seguridad en cuanto a la aparición de ciertos fenómenos de algunas neoplasias en animales que están en estudio y infecciones de tipo urinario por la presencia obviamente de glucosa en orina, que ustedes saben que favorece la colonización bacteriana y la aparición de infecciones urinarias. Hay moléculas ya disponibles, aprobadas en Estados Unidos, tenemos entre ellas la canagliflozina y la dapaglifosina, que hoy por hoy todavía no las tenemos en nuestro país, pero probablemente en los próximos tiempos las vamos a tener disponibles. Moléculas que como mecanismo de acción tienen este bloqueo que hablábamos recién del transportador sodio y glucosa de tipo 2, con efecto terapéutico comprobado en trabajos científicos publicados, con descensos de hemoglobina glicosilada, no digamos del valor por ahí de los análogos, pero sí parecidos a los de los inhibidores de PP4, cercanos al 0,6%, con descenso de peso que aparentemente están también aparejados a la pérdida, digamos, de diuresis osmótica, con lo cual hay que estar presente en los pacientes que no tengan pérdida, digamos, deshidratación y ese tipo de cosas, porque puede empeorar si no la función renal. Y uno de los efectos colaterales que se ha visto es el aumento de la incidencia de infecciones urinarias, y queda, digamos, en algunos animales algunos datos de posibilidad de aparición de algún tipo de neoplasias que todavía están en estudio, no está clara la asociación, pero como decimos, son drogas muy nuevas,
La seguridad a largo plazo todavía, digamos, no es del todo conocida. Recién tenemos las primeras moléculas que se han introducido, aprobado hace poquitito, que las tendremos próximamente aquí y que inclusive algunas sociedades ya las ponen dentro de las lecciones de primeras o segundas líneas de tratamiento del paciente diabético tipo 2. Interesante, mecanismo de acción novedoso en un órgano, como decíamos antes, que forma parte del tracto voluminoso. Ojo, todavía no hay experiencia, no sabemos si tienen efectos sobre la mortalidad cardiovascular, si mejoran la mortalidad o no. Este dato tampoco lo tenemos. Tengamos prudencia, son drogas nuevas, hay que tener experiencia para saber exactamente hasta dónde van a cumplir un rol en el tratamiento del paciente diabético, pero lo que es cierto es que están presentes, probablemente la tendrán ustedes dentro de muy poco dentro de sus opciones. Sepamos, digamos, hacer un manejo prudente de las mismas. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado con los incretin miméticos y por último los nuevos grupos de fármacos disponibles para completar el portfolio de productos y de drogas que nosotros podemos manejar para el tratamiento de nuestro paciente diabético tipo 2. Esperemos que les haya sido de utilidad y cualquier duda pueden contactarse con nosotros en el foro que la evacuaremos sin ningún problema. Muchas gracias.